Muy buenas noches, bendiciones a todo el pueblo de Dios, de la comunidad cristiana Templo Alabaré y a todos sus anexos. Hoy, felizmente, nuevamente, ¿verdad? Nos encontramos aquí con nuestro proyecto de estudiar o de dar conocimiento acerca de los libros del Nuevo Testamento. Y hoy nos ocupa el libro de Romanos, la carta a los Romanos, una carta muy preciosa, una carta, ¿verdad?, muy completa, que vamos a estar viendo a grosso modo, y tenemos un invitado muy especial. Nos acompaña nuestro hermano Eduardo Valdés, que va a estar hoy dándonos a conocer el libro de Romanos. Bienvenido, hermano Eduardo, que Dios le bendiga. Muy buenas noches, queridos hermanos, hermanas, jóvenes, niños, adultos, todo el Templo Alabaré y todos los hermanos que están ahí. De verdad que es un privilegio y es un gozo estar aquí delante de ustedes, que tal vez yo no los veo, pero ustedes sí me van a ver. Y un saludo y un abrazo fraternal, hermanos. Los extraño, de verdad que extrañamos cada uno de ustedes, pero aquí estamos, hermanos. Un reto, de verdad que sí, y es un privilegio estar aquí delante de ustedes esta noche. Bendiciones, y espero que el Espíritu Santo en esta noche hable de su vida a través de este estudio. Pastora. Bendiciones, sí. Tenemos el deseo de que usted, ¿verdad?, sienta el deseo de estudiar este libro. Lo que queremos es abrir su apetito para que usted pueda conocer a grosso modo lo que es la carta a los Romanos, y luego usted, pues en su casa la escudriñe, porque hay grandes bendiciones en esta carta. Así que nuestro hermano Eduardo va a presentarnos pues el contenido. Hermano Eduardo, los micrófonos son suyos. Bendiciones. Gracias, pastora, gracias. Vamos a tener un tiempito de oración antes de iniciar amén. Con este estudio. Amén. Padre, te damos gracias en esta noche por este tiempo, por el privilegio, Dios. Gracias por la sabiduría que tú vas a derramar en esta noche. Pedimos la dirección de tu Espíritu Santo, Señor, que dirija, Dios, cada frase, cada palabra, cada pensamiento que tú has puesto en nuestro corazón y nuestra mente, Dios, y que pueda calar en las vidas de las personas que van a estar escuchando esta palabra tuya, Dios. Ha sido un propósito el que tú des a conocer a través de estos estudios, Señor, tu palabra, Padre. Bendice de una manera especial a cada hermano y hermana que está escuchando el día de hoy estas palabras tuyas, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Bueno, hermanos, sin más entramos en el asunto. El libro de Romanos, hermanos. Un libro de verdad espectacular. Cuando yo lo estuve leyendo fue algo impresionante. Ese libro me caló, de verdad que sí. Nunca lo había visto de la manera en que lo pude ver a través de este estudio. Ahora, es un estudio bastante corto, hermanos, porque si nos ponemos a hablar del libro, el libro es muy extenso, es muy profundo, y a grosso modo nosotros vamos a tratar de tocar ciertos puntos del libro, y más adelante usted entonces se va a encargar de escudriñar esos puntos. Como primer punto tenemos el contexto histórico sobre el momento en que el libro se escribió, o sea, la historia en que el libro o el momento en que el libro fue escrito. El libro o carta o epístola también le llaman a los romanos, fue escrito más o menos entre los años 57 y 58 después de Cristo. Se le llama epístola, casi siempre se habla de libro o de carta, pero también se le llama epístola porque son cartas formadas o cartas formales que tratan de las doctrinas cristianas y de exhortaciones. Por eso es que son epístolas, y usted escucharía en algún momento que se le llaman epístolas paulinas porque fueron escritas por Pablo, y las epístolas generales son las otras epístolas. Más o menos son 21 epístolas en el Nuevo Testamento, de las cuales 13 fueron escritas por Pablo, incluyendo la epístola a los romanos. Entonces fue escrita en la ciudad de Corinto, a pesar de que era para Roma. Para los romanos fue escrita en Corinto porque Pablo se encontraba en su tercer viaje misionero. Recordemos que Pablo hizo 4 viajes misioneros, y dentro de eso, en el tercer viaje, Pablo llega a la ciudad de Corinto, donde se establece ahí por 3 meses más o menos, y estando ahí
el Espíritu Santo le revela escribir hacia los romanos. Y entonces Pablo escribe esta carta a los romanos, o esta epístola. Según algunos estudiosos, esta epístola es la más larga de las epístolas en el Nuevo Testamento porque tiene 16 capítulos, contiene 433 versículos, así que es una de las más largas epístolas. Es la más sistemática porque ella sostiene lo que dice y sostiene y también cumple lo que la carta lleva a colación con respecto a los romanos. Y es la más profunda porque habla a un pueblo todavía no evangelizado. Según algunos estudiosos, inclusive, esta epístola es una de las más importantes o es uno de los libros más importantes que tiene la Biblia, según algunos estudiosos. Entonces, recordemos que esta epístola tiene que esta epístola incluye 13 de los escritos por Pablo, que fueron 13 epístolas que escribió Pablo. Esta epístola en sí presenta a Jesús como nuestra justicia, que a los romanos se le presentaba como la justicia que ellos estaban esperando, y el tema principal era la salvación. ¿Por qué? Porque en realidad Roma no había sido evangelizada. Habían algunos judíos cristianos viviendo en Roma, pero en sí en Roma todavía no había llegado el evangelio. Inclusive Pablo no conocía a Roma, y Pablo escribe esta carta y la manda para entonces él después visitar Roma e ir a evangelizar y predicar el evangelio de Jesucristo y de salvación a los romanos. Así que es una epístola que va presentando el plan de salvación hacia los romanos. Tal vez por eso algunos estudiosos creen que esta epístola es una de las más importantes, porque en realidad va directamente donde no hay una iglesia formada y donde no había llegado el evangelio todavía de salvación a las personas. Amén, pastora. Tiene el micrófono apagado, pastora. Tiene el micrófono apagado. Disculpen. Es una epístola tremenda porque contiene, ¿verdad? Lo más importante que da a conocer es la salvación, ¿verdad? Y era en un lugar inédito, hermano Eduardo, donde no había llegado el evangelio, como usted lo acaba de decir. Y los que habían llegado allí habían llegado porque habían escuchado, ¿verdad?, a Pablo hablar y habían traído algunas ideas, pero no estaban conclusas las ideas. Y qué tremendo. Dice que al parecer Pablo escribió esto como para darse a conocer en Roma, ¿verdad?, antes de él llegar personalmente. Él iba a pasar un viaje por España y después iba a llegar hasta Roma. Pablo, importante saber que Pablo, la condición de donde Pablo venía de Tarso. Pablo venía de haber tenido un encuentro con la persona del Señor Jesucristo y haberse convertido. Pablo era un hombre sanguinario, un hombre que había hecho muchas cosas y él tenía, por eso él mandaba primero como aquel empujón adelante para darse a conocer, y luego cuando él llegase no fuese extraño para las personas, sino que supiesen que él había tenido un encuentro con la persona del Señor Jesucristo y que era un hombre transformado como todos nosotros. Pasó el mismo proceso que pasamos todos nosotros, de no conocer a Cristo a llegar a tener un encuentro con el Señor Jesucristo y ser entonces, ¿verdad?, cristianos como ahora somos y como era Pablo en ese momento. Entonces, él estaba en Corinto, como usted lo dijo, y pues escribió la carta a Roma para darse a conocer. Luego, cuando él llegase, pues ya supieran quién era Pablo. Ahora, Pablo era un hombre muy versado, hermano Eduardo, ¿ah? Pablo era un hombre muy, muy versado, sí, tremendo. Ahora,
podemos pasar al segundo punto, ¿verdad? Recordemos que el primer punto estuvimos hablando sobre el libro de Romanos, que era una epístola, una de las más largas, la más sistemática, tiene 16 capítulos, 433 versículos, y el tema principal es la salvación de Jesucristo. Eso es lo que encierra el libro. Ahora vamos a hablar sobre el escritor del libro. Como usted estaba mencionando, el hermano Pablo, un hombre erudito, un hombre estudioso, un hombre celoso de lo que él creía. Por eso es que Pablo fue tan radical antes de conocer al Señor, porque él era celoso de lo que él aprendió, en lo que él creía. Entonces Pablo, escritor del libro a los romanos, hablamos también que fue escrito como en el año 50 y algo por allá. Pablo nace entre los años 5 y 10 después de Cristo. Fue el nacimiento de Pablo. Pablo también escribió, pues, como dijimos antes, el libro en Corinto. Él estaba descansando en su tercer viaje misionero. La palabra Pablo o el nombre de Pablo significa poco, pequeño, insignificante. Y es como contradictorio el significado del nombre de Pablo a lo que era Pablo en realidad. Porque incluso si vemos antes de que Pablo conociera al Señor, nada de pequeño era, nada de significante era. Y después que Pablo conoció al Señor, se volvió más grande de lo que era. Pero ese es el significado en realidad de lo que es el nombre de Pablo, pequeño y significante. Su nombre en hebreo era Saulo, era judío benjamita, de la tribu de Benjamín. Eso lo podemos encontrar en Filipenses 3:5. Hijo de un fariseo. Eso lo podemos encontrar en Hechos 23:6. Y heredó la ciudadanía romana de su padre, que era el fariseo. Eso lo podemos encontrar en Hechos 22:28. Nativo de la ciudad de Tarso, por eso es que Pablo se llamaba Saulo de Tarso, porque el nombre en hebreo era Saulo y venía de la ciudad de Tarso o nació en la ciudad de Tarso. Eso podemos encontrar en Hechos 21:39. Y fue educado en Jerusalén por un hombre doctor, podríamos decirle, y nos quedamos cortos, que era Gamaliel, un hombre erudito en todo, sabio, un hombre que le enseñó en verdad a Pablo y lo dirigió bien dirigido, un buen maestro en realidad. Eso lo podemos encontrar en Hechos 22:3, 26:4 al 5. Podemos encontrar donde Gamaliel fue el que enseñó pues a Pablo todo lo que Pablo sabía. Y antes de ser Pablo lo que era Pablo o lo que fue Saulo, él tenía una profesión. Él tenía una profesión nata. O sea, él fue educado, pero también tenía su profesión. Y él era fabricante de carpas. Eso es lo que hacía Pablo. Pablo era carpero, pero no los carperos como nos decían a nosotros. Era carpas de vivienda. De vivienda. De vivienda donde donde vivía la gente. Eran carpas de esas. Y bueno, podemos hablar rápidamente de la muerte de Pablo. Pablo fue decapitado, murió entre los años 67 más o menos después de Cristo. Eso lo encontramos en Hechos 18:33. Pablo presenció el apedreamiento de Esteban. ¿Qué quiere decir? Que Pablo estuvo presente cuando apedrearon a Esteban, por Esteban creer en Jesucristo. Aún Pablo no era cristiano, todavía era Saulo. Entonces, así que él estuvo presente en esa muerte de Esteban. Eso lo encontramos en Hechos 7:58. Se convirtió al cristianismo cuando él se dirigía a Damasco. Podemos relatar un poquito aquí algo sobre esto. Pablo, hablamos al principio de que era celoso. Pablo creía de lo que él se le decía, y él creyó que los cristianos eran un grupo de personas que se levantaron en contra de sus creencias, de lo que él sabía y en lo que él fue educado.
por eso es que Pablo destruyó o aniquiló o mató tantos cristianos, porque a él se le hizo creer que esa gente se levantó en contra de sus creencias, y como él era celoso de lo que él aprendió, él contribuyó y hizo y correteó y mató cualquier cantidad de cristianos. Y cuando Pablo oye que están esparcidos los cristianos, él le pide al rey que le den una carta de autorización para ir a todas las ciudades a perseguir cristianos, para así acabar con ellos y acabar con esas personas que se habían levantado en contra de sus creencias. Así que a él le dan la carta y Pablo sale y zarpa hacia Damasco a perseguir a los cristianos. Pero en ese camino a Damasco es cuando entonces tiene un encuentro espectacular, un encuentro que lo dejó, que cambió completamente su mentalidad, cambió sus ideas y tiró todas sus creencias por el suelo. Y fue cuando se encuentra con Jesucristo y el Señor le dice: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y ahí Pablo sufre entonces algunas consecuencias de su encuentro con el Señor, y empieza a tener revelaciones y queda hasta medio ciego y tiene un sinnúmero de cosas que le van sucediendo a Pablo ahí. Pero podríamos decir que la conversión de Pablo ahí fue inmediata. Pablo no esperó llegar a ningún lado para aceptar al Señor, sino que inmediatamente Pablo se convirtió y aceptó al Señor ahí. Esa conversión fue inmediata, fue de una vez. Eso no tardó. El proceso de Pablo para ser lo que fue, entonces fue que demoró un poquito, adicional a que los cristianos no creían en Pablo, porque Pablo los perseguía, Pablo los mataba, la gente conocían quién era Pablo, y entonces ahora los cristianos creían que esto era algo que Pablo había ideado para engañarlos, para atraparlos y poder matarlos. Así que entonces no creían en Pablo. Así que por esa parte Pablo tenía esa dificultad, pero en medio de ese problema Pablo, obediente. Otra de las características que Pablo se le puede calificar a Pablo, la obediencia. Él obedeció al Señor y le dijo y siguió todos los pasos que el Señor le mandó, que tenía que ir a una casa, que tenía que dejarse guiar, que allá le iban a hablar, que le iban a decir, y todas estas cosas Pablo las siguió al pie de la letra. Él fue obediente para llegar a ser lo que fue Pablo. Y tal vez una de las cosas que usted mencionó en antes, pastora, de que Pablo mandaba las cartas adelante primero, podía ser por esto, porque no creían en él, porque era un perseguidor, era un asesino, era un criminal. Entonces, ¿él qué hacía? Escribía sus cartas, y como eran dirigidas por el Espíritu Santo, la carta hacía su efecto allá. Y ya la gente entonces, y claro, y toda la gente que acompañó a Pablo, todos los demás hermanos que lo acompañaban, Timoteo y toda esa gente que seguía a Pablo ahí, era para darle credibilidad a su presencia y a lo que Pablo estaba anuente a hacer. Entonces, por esta razón también de repente podemos pensar de que Pablo mandaba esas cartas para que la gente fuera leyéndola y fueran teniendo convicción y fueran creyendo cuando él llegaba a predicarles sobre el evangelio de Jesucristo, que no eran mentiras lo que le estaba haciendo. Pero aquí no podríamos pasar, pastora, toda la noche hablando solamente de Pablo y de todo lo que Pablo hacía. Así que lo que vamos a hacer es que vamos a dejar a la gente más o menos ahí picadita. Y los que quieren conocer más los que quieran conocer más de Pablo, vayan a la Biblia, que Pablo está ahí. Pastora. Bien, sí, me escucha, ¿verdad? Si nos vamos al contexto de hoy, pudiéramos decir que cada cosa que le sucede a cada cristiano, a cada uno de nosotros actualmente, nos prepara para ese día que Dios tiene con nosotros.
porque todo lo que Pablo, imagínense, Pablo era un hombre estudioso, dice que era casi un abogado, se defendió por sí mismo, él no buscó abogado para su defensa, él se defendió a sí mismo. Pablo además era constructor de carpas, como usted dijo, o sea, se ganaba el pan, no es que era iba de sin hacer, no, él trabajaba para su sustento. Entonces, además de eso, Pablo, por no tener la credibilidad que debería tener por la vida que antes llevó, tuvo que esperar un tiempo para poder anunciar el evangelio, prepararse, presentarse a los demás discípulos y darse a conocer como un discípulo más, ¿verdad? Como un seguidor más de Cristo, como alguien que tuvo un encuentro con el Señor como los demás discípulos. Entonces, cada cosa en el contexto diario de hoy en día, nosotros podemos decir que cada cosa que ocurre en nuestras vidas nos prepara para ese día que Dios tiene para usarnos. De qué manera no lo sabemos, pero Dios tiene para cada uno de nosotros esto que hizo con Pablo. Un momento de que vamos a hacer historia, que vamos a hacer cosas, que el plan que Dios tiene para con nosotros, porque Dios escribió un plan para nosotros, tenemos un objetivo, ¿verdad? Y eso lo vamos a cumplir, pero ¿qué debemos de hacer? Glorificar a Dios en cada una de las cosas que hoy por hoy nos ocurren, porque todo eso nos prepara para ese evento que viene. Y qué tremendo que la carta de él, wow, lo que más hablaba, o sea, su tema principal era la salvación, porque si podemos ver la autopista de la salvación, en Romanos 3:23 dice, todos han pecado. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte. Romanos 5:8 dice, Jesucristo murió por el pecado. Y Romanos 10, del 8 al 10 dice, para que nuestros pecados sean perdonados debemos creer y confesar que Jesús es el Señor. O sea que toda la carta, prácticamente su tema central era la salvación de las almas, porque él lo había experimentado en carne propia. Entonces tenía la autoridad para hablar de lo que él había experimentado, en su vida. Correcto, así mismo. Y mire, una de las características que los estudiosos o los teólogos han podido analizar sobre este libro es que la composición en que cuidadosamente él escribió esta carta deja las experiencias tempestuosas que él tuvo y que él estuvo como en un periodo de tranquilidad en Corinto. Ajá. Y por eso él tuvo esa paz para poder escribir esta epístola a los romanos, teniendo en cuenta que Pablo nunca había visitado Roma. Pablo había hecho, ya este era su tercer viaje misionero, anduvo por toda Asia, por todos otros lugares, pero él nunca había visitado a Roma, nunca había ido a Roma, y escribe la carta antes de ir a Roma, de visitar a Roma. Entonces, y la carta, como acabamos de decir, pues es una carta dirigida a salvación exclusivamente. Por eso es que él tuvo, a través de la revelación del Espíritu Santo, esas palabras para que la gente, para las personas que vivían ahí, pudieran compartir esa salvación que él tuvo. Esa era la segunda parte. En la primera vimos el libro o epístola, vimos también ahora Pablo, el escritor, y vamos al tercer punto, que es la división. Hermano Eduardo, sí. Antes de que entremos al tercer punto, ¿sabe que usted dijo algo que me impactó ahorita? Usted acaba de decir que él estaba en Corinto en un momento como de descanso, de tranquilidad, y fue cuando el Espíritu Santo vino sobre él y le impulsó a escribir la carta a los romanos, ¿verdad? Fue el Espíritu Santo. Hoy por hoy estamos viviendo en un momento de ¿qué? De tranquilidad, estamos como todos en casa. Y yo estoy a la expectativa, hermano Eduardo, de que cuando comencemos a ir nuevamente, ya sea el 1 de noviembre, ¿verdad? A la iglesia, ¿qué tiene Dios para nosotros? Porque este tiempo de tranquilidad, este tiempo de casa, de estar allí, ¿cuántos hermanos, cuántas personas Dios no le habrá revelado cosas? No le habrá dicho cosas, o no ha puesto una visión nueva en nosotros, un sentir nuevo, un espíritu nuevo, a ver qué nos trae el Señor del 1 de noviembre en adelante. Así que estamos a la expectativa, esperando ese mover de Dios.
en nuestras Amén. vidas. Sí, definitivamente Dios pasa, lo pasa a uno por diferentes pruebas, ¿verdad? Así es. Experiencias, pero todo por un propósito, porque todo lo que Pablo Así pasó, es. los encarcelamientos, por lo menos cuando Pablo fue encarcelado y lo que el pastor predicó el domingo, que él estuvo en la cárcel de más adentro, o sea, la última, el hueco que estuvo por allá, pero cuando las puertas de la cárcel le fueron abiertas, Pablo no se fue. Cualquiera otro Así es. hubiera salido huyendo, pero Pablo no se fue porque había un propósito en Pablo. ¿Y cuál era? El de la Amén. salvación de las personas. Entonces, pienso que Así cuando el es. libro de Romanos está dirigido a Roma, a gente que no eran cristianos, el libro hoy está dirigido, hoy en día, a gente que no es cristiana también. Sí. ¿Para qué? Para que conozcan la salvación. Y si alguien en esta noche está viendo esta transmisión, pues déjeme decirle que para usted tiene la oportunidad en esta noche de Así es. conocer la salvación a través de Jesucristo. Así que Y ese eso era es el bien, propósito y el tema principal de Pablo. y eso es bien importante, hermano Eduardo, porque fíjese que los conceptos trascendentales del libro de Romanos dice que lo primero que ellos veían era una elección. Eso está en Romanos 9, 10 al 13. Dios escoge a un individuo o a un grupo de personas con un propósito o destino específico. Entonces, si alguien, como usted acaba de decir, que no conoce al Señor, está viendo este programa en este momento, es la oportunidad. ¿Y sabe qué? Eso Dios lo hizo para que tú estés allí en ese momento y para que puedas tener un encuentro personal con la persona de Jesucristo. Pero además de que Él a ti, que estás allí por primera vez, te seleccionó, fue una elección que hizo por ti. Lo otro es que Él te va a justificar. Él te va a justificar. Eso está en Romanos 4, 25 al 5, 18. Un acto de Dios por el que para que nos declaremos sin culpa, o sea, para quitar la culpa de nosotros. Quitó la culpa de nosotros hace muchos años atrás y va a quitar la culpa de tuya que estás ahorita viendo esta transmisión. Pero además de eso, hace propiciación. Romanos 3:25 dice, la absolución del castigo de Dios porque el pecado, gracias por la absolución del castigo de Dios por el pecado. ¿Gracias a qué? Al sacrificio de Cristo hecho en la cruz del Calvario. Lo hizo por ti que estás sentado ahorita en este momento viéndonos. Lo hizo por ti, lo hizo por mí, lo hizo por el hermano Eduardo y por todos los que hemos tenido un encuentro personal con Jesucristo. Pero hoy Él te tiene allí sentado para que tú puedas también atravesar por esa lección, porque ya fuiste elegido desde antes de la fundación del mundo, para que seas justificado porque ya el Señor te justificó, pero para que seas propiciación porque ya el Señor pagó por ti en la cruz del Calvario, y además para que tengas redención. Eso está en Romanos 24, 3:24 y al 8:20 y 8:23. La paga del pecado es muerte. Todos los que éramos pecadores, todos, nuestro castigo era la muerte, pero Jesús pagó la deuda. ¡Qué tremendo! Jesús pagó la deuda. Imagínense que tiene una cuenta en el banco y cuando usted va al banco a abonar lo poquito que ha podido conseguir, le dicen, no, pero si usted no debe nada, su cuenta fue saldada. Así mismo es la salvación. Nuestra cuenta fue saldada. Eso es una redención. Pero además de eso, imagínense hasta dónde llega la misericordia de Dios, que dice que nos ha justificado. Y también se encuentra donde en Romanos, capítulo 6, verso 22, dice ser cada vez más semejantes a Cristo mediante la obra de ¿quién? Del Espíritu Santo en nosotros. Y por último, va a ser usted también glorificado. Romanos 8:28 es el estado final que el Señor quiere que usted y yo lleguemos. Y que tú que estás sentado hoy viéndonos allí, o que pasaste por casualidad y lo vistes, Dios quiere glorificarse en tu vida y lo hará a través del Espíritu Santo, pero tienes que abrir la puerta para eso. ¿Verdad, hermano Eduardo? Un día Amén, nosotros así abrimos es. la puerta. Así es. Definitivamente, ahí podemos, en todos esos versículos, pastora, que usted acaba de leer, ahí nos damos cuenta, en realidad, la condición en que se encontraba Roma o el pueblo romano o los ciudadanos romanos, porque todos estaban desconocedor. Nadie Así es. conocía
Nadie conocía de la salvación, a pesar de que habían judíos viviendo, había un remanente judío viviendo allá que tal vez conoció a la salvación en otras ciudades y vivían allá, pero no practicaban lo que Pablo quería, que era que pasaran o que les dijeran a las personas, le hablaran sobre la salvación. Entonces, ahí podemos ver cómo vivía estos ciudadanos y por ende Pablo, a través del Espíritu Santo o inspirado por el Espíritu Santo, dirige esta carta hacia ellos. Definitivamente es una carta exclusivamente de salvación. No hay otra. Tal vez por eso los escritores o los teólogos, ellos dicen que este es el libro principal, es uno de los principales a través de toda la Biblia. Puede ser por eso, porque es un libro exclusivamente para la salvación de las personas. Así que continuamos, pastora. Dice, en el tercer punto, vamos a ver la división del libro. Hay muchos escritores, muchos estudiosos que han dividido el libro en diferentes partes, pero yo busqué la más corta. Hay tres grandes divisiones. Son 16 capítulos divididos en tres divisiones. La primera división es doctrinal. Eso lo vemos desde el capítulo 1 al capítulo 8. Y doctrinal porque habla de la justicia de Dios revelada en los evangelios, que a través de estos capítulos, de estos 8 capítulos, se les habla de lo que sucedió en el evangelio. Esta es la primera división. La segunda división es dispensacional. Comprende los capítulos del 9 al 11 y se refiere a la justicia de Dios armonizada con su tratamiento dispensacional. Ahora, esa es una palabrita bastante larga, dispensacional. Y yo me tomé la molestia de reducirla y la reduje a dispensación. Ahora, ¿qué significa dispensación? Dispensación es un periodo de tiempo durante el cual el hombre es probado con respecto a la obediencia. Así que, hermanos, nosotros no estamos en cuarentena, nosotros no estamos encerrados, nosotros estamos en dispensación. Es un periodo de tiempo durante el cual el hombre es probado con respecto a su obediencia, la dispensación. Wow. Y nosotros ahorita estamos en ese periodo de dispensación. Algunos escritores también, o algunos teólogos, han considerado que a través de toda la Biblia hay entre 7 y 9 dispensaciones. Otros la han resumido a 3 dispensaciones. Y yo le voy a hacer mención de estas 3 dispensaciones que pienso que son las principales. Por ejemplo, la primera dispensación es la dispensación de la ley de Moisés. Eso fue todo el Antiguo Testamento. Esa fue la primera dispensación. La segunda dispensación es la gracia, que está en el Nuevo Testamento y comprende de lo que es el Nuevo Testamento hasta el día de hoy, 2020. Ese es el periodo de la gracia. Por eso es que Efesios, en el capítulo 2, versículos 8 y 9, dice, porque por gracia somos salvos, no por obra, para que nadie se gloríe. Somos salvos por gracia. ¿Por qué? Porque estamos en el tiempo de la gracia. Ese es el tiempo de dispensación. Y la tercera dispensación es la del reino milenial. Cuando ya venga Cristo, nos vayamos con Él en el rapto y vamos a vivir entonces la tercera dispensación, que eso es algo magnífico, me imagino. Entonces, esto es lo que comprende el segundo división del libro, que está entre los versículos 9 al 11. La tercera y última división de este libro habla sobre los aspectos prácticos. En el capítulo 12 al 16, la justicia de Dios produce una justicia de orden práctica en el creyente. ¿Qué quiere decir esto? Hablamos hace unos minutos que los judíos, que habían judíos viviendo en Roma, al llegar la carta a los romanos y empiezan ellos a leerla, se convierten al cristianismo. Pero ¿qué sucede? Que hay judíos y hay romanos, cada uno con sus tradiciones. Entonces los judíos veían mal a los romanos
los romanos veían mal a los judíos. Pero Pablo en la carta, en estos capítulos, del 12 al 16, les manda y les ordena y les enseña cómo deben de convivir los cristianos, sin división, sin decir que porque yo soy judío o porque yo soy romano. Y ahí es donde Pablo les enseña en estos capítulos que lo que ellos aprendieron de la justicia de Dios o la salvación tienen que ser práctico, o sea, ponerlo en práctica, no solamente entre ellos como judíos, sino también a los romanos. Y si no son cristianos, no han conocido al Señor, todavía también ellos tienen el deber de que ellos saben cómo es o lo que Dios quiere, entonces ellos tienen que ir y presentarle esa salvación a estas personas, llegar allá donde ellos y decirle y ser prácticos también con ellos mismos, ser ejemplos. Pablo más decía, más que nada, decía, si hay algo de imitar, imítenme a mí, decía Pablo. Sino que no pueden llegar a imitar a Jesús, imítenme a mí. Entonces eso es lo que le decía a los creyentes en Roma: imítenme para que los demás también vean, para que las demás personas conozcan. Si hay alguien con hambre, ayúdenlos. Si hay alguien sin vestido, ayúdenlos. Si hay algún necesitado, vayan allá. Que sea práctica la justicia, que sean justos. Esto es lo que Pablo requería en estos últimos capítulos del 12 al 16. Pastora. Bien, usted ha dicho varias cosas bien importantes. Estamos viendo que estamos en cuarentena. Usted acaba de decir que no estamos en cuarentena, estamos en una dispensación. Es un periodo de tiempo de obediencia. Entonces, la obediencia en este momento, perdón, pastora, es un periodo de tiempo para probar nuestra obediencia a Dios. O sea, que Dios nos va a probar a nosotros. De repente dije, ¿por qué yo voy a estar sin mascarilla? O yo tengo que salir. Yo voy a salir, a mí no me importa. Yo no voy a guardar cuarentena. O sea, es un tiempo de obediencia, de poner en práctica la obediencia. Oiga, qué tremendo. Fíjate que yo no había visto eso de esa manera. Yo no lo había visto de esa manera. Qué tremendo es ver lo que dice la Biblia y ponerlo en contexto con lo que estamos viviendo hoy. Como lo que estamos viviendo hoy. Y de veras, es un periodo de tiempo que nos ha dicho, inclusive Isaías lo dice, que entremos en nuestra casa y cerremos la puerta tras nosotros, ¿verdad? Entonces, muchos tenemos super fe y queremos andar de la seca a la meca, ¿verdad? Andando por aquí, por allá, porque no, el Señor me cuida. No, hay un periodo de obediencia. Dios está probando nuestra obediencia en este momento. Entonces, si ya vivimos el tiempo de la ley. Oiga, la ley era diente por diente y ojo por ojo. La gracia, estamos viendo la gracia, pero en medio de la gracia tenemos que ser obedientes, porque si no, ¿qué estamos haciendo? Nada. No estamos haciendo nada. Tenemos que tener diferencia entre los que no han conocido al Señor y los que ya hemos conocido al Señor, porque Pablo lo que quería era que se viviera una vida práctica, que se pusiera en práctica la fe, que se pusiera en práctica lo que Dios había hecho en su vida, porque no es asunto de que yo creo, yo sé, yo siento, pero no le digo a nadie, ni modelo mi vida delante de los demás con lo que Dios ha hecho en mi vida. Entonces lo que hay que hacer es vivir una vida práctica que otros puedan ver y podamos llegar al momento de decir, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Eso tiene que llegar a nuestra vida. Y para poder decirlo, tenemos que tener una vida llena de fe. Y fe es la certeza de lo que se espera y estar convencidos de que Cristo viene por nosotros, que es lo que hoy no vemos, pero que Cristo viene y viene en breve por nosotros. Entonces, guardémonos en santidad, guardémonos en pureza y guardémonos en obediencia en esta dispensación que estamos viviendo, que pudiese ser una de las últimas dispensaciones de nuestra vida. Creo que es la última, porque la otra es milenial. Ya la otra es cuando estemos con el Señor, ¿verdad? Con el Señor, sí, esta es la última. Quiero repetirle lo que es la dispensación, el significado. La dispensación es un periodo de tiempo durante el cual el hombre es probado con respecto a la obediencia. Es un periodo de tiempo es un periodo de tiempo en el cual yo, Eduardo, voy a ser probado a ver si obedezco
o no obedezco. Por eso yo me relacioné con la cuarentena, porque de repente yo puedo, como usted acaba de decir, yo puedo decir, no, pero si el Señor me guarda, el Señor me cuida, pero uno tiene que estar sometido, tiene que estar sujeto, por eso están las leyes también. Entonces de repente pues, dependiendo de lo que diga la dirección nacional de las asambleas de Dios, así mismo uno tiene que moverse. No es porque yo siento o yo ayuné de un mes, 40 días y ya yo estoy fortalecido y voy a hacer lo que yo quiero. Es un periodo de tiempo en el que cada hombre va a ser probado por su obediencia. Y estamos en esta dispensación porque es hasta el día de hoy. Amén. Del Nuevo Testamento hasta el día de hoy. Y lo hace porque somos salvos por gracia. Como decíamos anteriormente, ya no hay que pagar nada para esto. Porque Cristo lo pagó todo por nosotros. Imagínense, hermano Eduardo, que antes de esta dispensación, cuando estábamos en la dispensación de la ley, que usted acaba de decir, que fue nuestra primera dispensación, yo quiero hacer un balance entre una cosa y la otra. El balance entre cuando estábamos bajo la ley y el balance cuando estamos ahora bajo la gracia. Dice que bajo la ley, la ira, pero bajo la gracia de Dios es el rescate. Bajo la ley, el pecado, pero bajo la gracia, la justicia de Dios. Amén. Bajo la ley, la muerte, que era la paga del pecado, pero bajo la gracia es la vida eterna. Bajo la ley, la separación de Dios, el que pecaba quedaba separado de Dios, pero bajo la gracia, la relación nuestra con Dios, porque cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, el velo del templo se rasgó para que ya no fuese una sola vez al año y solamente el sumo sacerdote era el que podía entrar, ¿verdad? Pero bajo la ley, la desobediencia era pagada, pero bajo la gracia, la obediencia es justificada, como usted decía hace poco. Bajo la ley, el juicio, pero bajo la gracia de Dios es la absolución de nuestro pecado. O sea que ya no hay juicio, sino que hay perdón. Entonces la ley y la gracia. Amén. El tiempo de la ley y el tiempo de la gracia. Qué tremendo es saber que ya no hay la ira de Dios, sino el rescate de Dios por nosotros. Que el pecado se ha quedado atrás ya en nuestra vida y puede quedar atrás en la vida de aquel que está escuchando en esta hora que no tiene a Cristo en su corazón. El pecado puede quedar atrás y viene la justicia de Dios sobre su vida. Y la muerte fue cambiada por la vida eterna. La separación de Dios por nuestra relación con Dios, una relación a la hora del día que querramos encontrarnos con el Señor, allí está inmediatamente. Solo lo llamamos y Él está allí a nuestro lado. Eso es por la desobediencia, por la obediencia. Pero el juicio, que era lo que nosotros merecíamos, por la absolución de pecados, hemos sido justificados, santificados en Cristo Jesús. Esa es la diferencia entre el periodo de la ley y el periodo de la gracia. Qué bueno, ¿verdad? Amén. Qué tremendo. Imagínese, pastora, que si no hubiera habido el periodo de la gracia, hoy en día yo hubiera tenido que llevar una gallina, un pollo, un pavo o una res al templo Labaré para que el pastor la matara y pudiera perdonar mis pecados. O sea, ya no hay sacrificio de ninguno, porque ya Jesús lo hizo en la cruz del Calvario, derramó su sangre por mis pecados y me justificó delante de Dios. Y ya, hermano, ya se acabaron los sacrificios, ningún tipo de sacrificio más. Gracias a Dios por su misericordia, de verdad que sí. De verdad que sí. Ahora, eso tiene que haber sido algo de Dios. Sí, sí. Amén. Imagínese usted. De Dios en el sentido de que los pobres, el que no tenía para llevar una vaca, para no llevar una oveja, qué sé yo, era difícil para ellos. Sí, era bastante difícil. Ya no hay que hacer nada. Ya no hay que hacer nada, no hay que ver cómo uno consigue algo por ahí del vecino, una gallinita. Ahora si uno consigue la gallinita del vecino pasa un sancocho. Continuamos, pastor. Entonces, el cuarto punto es el contenido. Vamos a hacer una pequeña travesía a través de todos los capítulos del libro de Romanos. Amén. Y Pablo comienza por examinar la condición espiritual de las personas en Roma. Por eso es que Pablo, podemos ver que Pablo
ahí habla de que él estuvo como 3 meses más o menos en Corinto, descansando. Él tenía paz, tenía tranquilidad, ya habían pasado un montón de situaciones y estaba tranquilo y pudo analizar la condición espiritual de las personas. Él descubre que tanto los judíos como los gentiles son pecadores y necesitan salvación. O sea que ni aún los judíos que vivían en Roma se salvaban. Entonces, cuando Pablo descubre esto, inmediatamente empieza a escribir. Y que esa salvación ha sido proporcionada por Dios a través de Jesús. Ellos nunca llegaron a Roma diciendo, yo fui salvo porque conocí a Jesús. Jesús me salvó. Nunca llegaron a Roma los judíos diciendo eso. Así que no sabían. Por eso es que Pablo exhortaba en la tercera división a que fueran prácticos, que dijeran lo que sabían, pero no lo practicaban. Según algunos teólogos, creen que la epístola a los romanos es la principal epístola. Es el 6º libro del Nuevo Testamento. Aquí Pablo ha podido completar sus pensamientos y expresiones dentro de lo que Cristo hizo en su vida. La libertad cristiana, el bautismo y la nueva vida en el Espíritu Santo. Ya Pablo pudo analizar todas estas cosas para poderlo compartir y hacérsela llegar a los romanos. Además de esta carta, el tema desarrollado ampliamente es de la situación del pueblo judío en la nueva disposición divina, fundada sobre la fe en Cristo y no sobre las obras de la ley, que es lo que le explicaba anteriormente. Todavía los judíos que vivían en Roma, que habían conocido a Jesús, no podían dejar la ley que Moisés les había dado. Ellos todavía estaban viviendo bajo la ley, ellos todavía tenían arraigada bajo la ley algunas cosas. Por ejemplo, yo recuerdo cuando yo todavía no conocía al Señor y ya mi esposa y las chiquillas iban a la iglesia y me decían, vamos a la iglesia, acompáñanos. Y yo decía, yo soy católico, apostólico, romano y así me quedo. Yo soy así. Y ese yo soy así es lo que Pablo veía en los judíos, que ellos todavía vivían bajo la ley, que había una nueva manera de ser y ellos no la habían aprovechado, todavía vivían bajo la ley. Entonces Pablo se encuentra con todo esto y empieza a relatarle la situación en que vivían cada uno de ellos. En ninguna de las otras cartas Pablo declara tan profundamente el contenido del evangelio y sus implicaciones tanto para el presente como para el futuro, y podemos verlo en los versículos que usted leyó. Ahí pudimos apreciar de que se dirigía era hacia la salvación y los que no serían salvos también lo que les sucedían si no podían aceptar al Señor. De todo el libro de Romanos, de los 16 capítulos, hay 2 versículos que sobresalen del capítulo, o que son los 2 versículos principales de este libro. Uno los encontramos en Romanos 8:28, muy conocido por muchos. Dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Pero yo he escuchado eso, yo he escuchado ese versículo, pero hasta ahí. Y analizando esto, pastora, pude ver que el versículo no termina ahí, pero la mayoría de las personas lo terminan ahí, lo cortan y dicen, no, pero tú sabes que los que ayudan a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, a los que aman a Dios. Pero el versículo no dice así. El versículo dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, según su propósito son llamados. Así que, hermano, para que usted le vaya bien, tiene que aceptar el llamado que Dios hace en su vida. Así es. Para que entonces Dios cumpla el propósito que tiene en su vida. Y le va a ir bien entonces. Ese es
el versículo principal, uno de los dos, Romanos 8:28. El otro es Romanos 12:2. Este sí es un poquito, pues no es muy conocido, pero dice la palabra del Señor, Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, hermanos, no nos conformemos a estar encerrados en cuatro paredes. Cuando venga la reapertura, no nos conformemos o anhelemos o querramos ir a la iglesia, pero no nos conformemos con llegar a la iglesia y quedarnos ahí y tratar de ir todos los domingos o todos los cultos no nos conformemos a eso solamente, porque hay tres cosas que Dios quiere: la buena voluntad de Dios, y es agradable y perfecta. Por eso es que Dios no quiere que nos conformemos solamente a nuestros pensamientos, sino que busquemos más de lo que Dios quiere en nuestras vidas. Y cuando nosotros escudriñamos más la palabra, cuando nos metemos más con Dios, entonces ahí como que el entendimiento se abre y se revelan cosas, y viene entonces, podemos entonces comprobar cuál es la voluntad de Dios: buena, agradable y perfecta. O sea, Dios no se equivocó nunca en hacer el llamado a usted. Nunca se equivocó en escogerlo a usted. Nos hemos equivocado nosotros en no aceptarlo a tiempo, en no hacer caso a tiempo, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Cierro con esto en este punto, pastora. Wow. Hay cosas buenas, hermano Eduardo, que no son agradables. Hay cosas buenas que no son perfectas. Correcto. Pero la voluntad de Dios sí es buena. La voluntad de Dios sí es buena. Y es agradable. Y es agradable. Y es agradable. Y es perfecta. Correcto. Ahí qué tremendo, ¿no? Sí. Bueno, la verdad es que el texto primero que usted leyó, que de lo más importante que sobresale más en este libro, dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Nosotros somos llamados conforme a su propósito. Y estamos aquí para cumplir un propósito. Y ese propósito lo vamos a cumplir cuando nos sometamos a Dios en obediencia. Pero qué tremendo el segundo texto que usted nos acaba de dar. No nos conformemos a este mundo. Es lo que usted decía hace poco. No lleguemos a la iglesia ahora y nos quedemos en cuatro paredes. No, eso es conformarnos a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hay que entender que el libro de Romanos nos ha dicho hoy que el deseo de Dios es la salvación de las almas. Y si nosotros regresamos a la iglesia para quedarnos en cuatro paredes, estamos conformándonos a este siglo que está por acabar. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Correr y buscar las almas. Hay que salir y buscar las almas, ¿verdad? Eso es lo que ha venido a renovar nuestro entendimiento a través del libro de Romanos. Usted lo ha expresado de forma muy explícita, muy clara, que ese es el deseo de Dios para con nosotros. Y Isaías dice, 10:13, dice que el Señor nos pide, nos suplica y nos dice: yo quiero que me conozcan, que me entiendan y que me comprendan. ¿Qué quiere Dios que entendamos de Él? Que Él ama al perdido. Que me comprendan, que Él los va a seguir amando a pesar de que son lo que son. Él los va a seguir amando. Y que quiere que comprendamos que nosotros somos el instrumento de Dios o el instrumento de Él para recoger a esas personas. Y eso debe ser para nosotros nuestro propósito. Eso debe ser para nosotros nuestro principal objetivo: buscar ganar almas para Cristo. Amén. Ese debe ser, y es el trasfondo
y todo de este libro de Romanos, el conocer, el que conozcan a Cristo. No nos conformemos pues a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es buena, es agradable y es perfecta. ¿Qué más pudiésemos decir? No hay nada más que podamos decir. Esto está completo. Si yo voy y me como un pedazo de dulce grandote así, eso es bueno, pero no es agradable a mi salud. Y no es perfecto, porque al final eso me va a hacer daño. Sin embargo, la palabra de Dios puede ser agradable a su paladar, pero no a su salud. Usted lo acaba de decir. Exacto. Exactamente, sí. Sin embargo, el propósito de Dios sí es bueno, es agradable y es perfecto. Hermano Eduardo, ha sido muy bonito este tema hoy. Le agradezco, ¿verdad?, su participación. Quedamos complacidos con haber podido traer este tema hoy y creo que ha sido de bendición. Para mí ha sido de bendición. Amén, amén. Y espero que haya sido de bendición para todo aquel que pueda escucharlo. Tremendo. Para mí ha sido algo que esto me ha motivado a hacer un estudio de todos los libros ahora, porque de verdad que uno aprende. Amén. Uno aprende. Amén. Ahora yo tengo la conclusión. Tengo una conclusión. Amén. Tengo 3 puntos en esta conclusión de lo que en realidad fueron los propósitos de Pablo al escribir esta epístola. La 1 fue preparar el camino para su visita a Roma, porque recordemos que Pablo no ha ido a Roma, así que él fue a preparar ese camino. También para presentar el sistema básico de salvación, como lo hemos visto. El libro exclusivamente habla sobre la salvación, así que él iba a presentar este sistema que la gente no conocía. Y la tercera es que él le buscaba explicar la relación entre los judíos y los gentiles en el plan completo de la redención de Dios, que Dios no se equivocó, que a través de esto, de esta epístola, por eso tal vez pienso yo en mi mente tan pequeña, que esto, por eso es que los escritores, los estudiosos de la Biblia presentan este libro como el principal. ¿Por qué? Porque este libro está escrito a los gentiles. ¿Y quiénes son los gentiles hoy? Nosotros. Así que si no hubiera sido por este libro, tal vez los gentiles no hubiéramos sido salvos. Entonces, tal vez por eso ellos piensan que este es uno de los libros más importantes. Él buscaba, Pablo, a través de la epístola a los romanos, él buscaba explicar la relación, cómo los judíos tenían que tratarse con los gentiles y los gentiles cómo tratar con los judíos en medio de la salvación, porque la salvación fue para ambos. Ahí no es que ya los judíos no pueden decir solamente el Dios es mío. No, Jesús murió por mí. No, también murió por los gentiles. Así es. Pablo quería que ellos también pudieran tener esa relación. La carta concluye con una apelación a los lectores que trabajen su fe cristiana de forma práctica, tanto en la iglesia como en el mundo. Nuevamente, Pablo les inculca que sean prácticos, que lo que aprendan lo practiquen. Si yo aprendí amor, doy amor. Si yo aprendí la salvación, tengo que traspasar la salvación. Entonces Pablo le dice a los gentiles y Pablo le dice a los judíos, convivan porque es un solo Dios, una sola salvación y un solo Salvador para todos. Amén, pastora. Gracias por la oportunidad de poderme yo empapar y de nutrirme de verdad con este libro y con esto. A mí Dios me habló bastante a través de este libro y he aprendido bastante también. Así que yo le doy las gracias por darme ese privilegio y a Dios por darme la capacidad de poder aprender todo esto que he aprendido y de poder traspasar lo que yo aprendí con mis cortas palabras, pero le doy gracias a Dios y que el Espíritu Santo haga en realidad lo que tenga que hacer en las personas que están a través de cada uno de sus
monitores, de sus televisores, de sus celulares, y que el Espíritu Santo toque esas vidas y toque esos corazones. La persona que pensaba no ir a la iglesia o estaba apartado, tiene una nueva oportunidad. Recuerde que Jesucristo murió por usted también. La persona que nunca le ha entregado su vida al Señor, tiene hoy también una oportunidad de salvación, una oportunidad de perdón. Y nosotros que bregamos este caminar, también Dios tiene una oportunidad para nosotros. Pastora. Amén, tremendo. Es importante saber que el Señor, el Espíritu Santo se va a encargar de preparar el camino, ahora que regresemos, ¿verdad?, a la nueva normalidad, que podemos comenzar a ir a la iglesia, que podemos comenzar a visitar a algunas personas ya. El Espíritu Santo se va a encargar de preparar el camino, pero nosotros tenemos que usar el sistema básico de la salvación como un ejemplo en nuestras vidas, poner en práctica lo que la palabra de Dios dice y para lo que fuimos llamados, porque la palabra de Dios dice que fuimos llamados de las tinieblas a la luz admirable para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. ¿Amén? Y explicar, ¿verdad? Dice aquí la redención para los judíos y los gentiles. Es tremendo saber esto porque antes para los judíos nosotros éramos los perros, tenemos que estar ¿dónde? Fuera. Los perros estarán ¿qué? Fuera, dice. Pero ahora, gracias al Señor, tenemos el mismo valor delante de Dios, tanto los judíos como los gentiles. Y otra cosa, es importante saber que no fue que porque los judíos no lo recibieron, entonces Él vino a nosotros. No es cierto eso. Muchas veces yo he escuchado decir eso de algunos predicadores que dicen, no, es que el Señor vino a los judíos, pero como los judíos no lo recibieron y no lo aceptaron, entonces se vino con los gentiles. No, el plan de salvación estaba marcado desde el inicio, que sería para Correcto. Todos, que Dios nos ama a todos por igual. Amén. Tanto a judíos como a gentiles. Y en eso de los gentiles estamos todos nosotros. También somos parte de la misma vid verdadera. Amén. Amén. De la misma vid verdadera. Hermano Eduardo, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias por dedicarle ese tiempo a esta epístola que ha sido de mucha bendición. Sé que usted al estudiarla para exponerla hoy fue de bendición. Para mí, estudiarla para estar hoy aquí fue de bendición. Y sabemos también que para los demás personas que la escucharon, que escucharon el resumen, porque fue un resumen realmente lo que vimos. Pequeño ¿verdad? Resumen. Exactamente, un pequeño resumen, que ellos puedan dedicarse a escudriñarla, como lo hicimos usted y lo hice yo, y van a encontrar maravillas que serán para ellos agradables, buenas, agradables y perfectas. Perfecto. Amén. Queremos entonces despedirnos en esta noche, no sin antes darle gracias al Señor por el tiempo maravilloso que nos ha dado para estar en su presencia y decirle a usted que es nuestro oyente en esta noche, escudriñe las escrituras porque en ellas está la vida eterna. Así que escudriñe las escrituras y verá la bendición que tendrá de parte de Dios. Bien, inclinamos nuestro rostro, cerramos nuestros ojos y le decimos, Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias, Señor, por permitirnos el privilegio tan grande, Señor, de escudriñar tu palabra y encontrar grandes tesoros, maravillas, Señor. Tu corazón impregnado en tu palabra, Señor. Tu voz, Señor, tierna, dulce y agradable, hablando a nuestros corazones, a nuestro espíritu, Señor, y dándonos a conocer la grandeza de tu amor por nosotros, Dios de la gloria. Oh Dios, yo te presento a aquellas personas que han de oír, Señor, esta participación en esta noche, Señor. Yo te ruego en el nombre de Jesús que le hables a ellos, Padre de la gloria, y que ellos puedan venir atraídos por tu amor y misericordia, Señor, a tu presencia, y puedan tener un encuentro personal con la persona de nuestro Señor Jesucristo, que un día se encontró con nosotros y se quiere encontrar con muchas otras personas en las cuales tú, que estás allí oyendo, eres parte de ese amor de Dios que dio a su único Hijo Jesucristo por amor a ti y por amor a mí. Señor, te damos gracias por esas vidas, Señor, que han de encontrarse contigo
en algún momento, Señor, muy pronto, Padre de la gloria. Gracias te damos por el privilegio, Señor, de compartir tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Despidas, hermano Eduardo, de la audiencia. Amén, gracias. De verdad que sí, un saludo a todos los hermanos. Espero que hayan pasado unos días tranquilos, unos buenos días, una buena semana que espero que pasen. Y de verdad que sí, ha sido un privilegio y esperamos que así como se levantó el sábado, se levante el domingo para poder reunirnos y poder ver a aquellos hermanos pues que no hemos visto y que nos hacen falta reunirnos. Así que saludos, hermanos, que el Señor les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Bendiciones. Amén. Bendiciones a todo el pueblo de Dios y a aquellos que aún no le conocen, también le bendecimos en esta hora y le damos gracias a Dios porque nos ha permitido estar en este programa en este momento. Gracias y bendiciones a todo el pueblo de Dios. Que Dios les bendiga ricamente. Bendiciones.